por loco que parezca, pocas cosas hay más difíciles y más pesadas en el ambiente del fútbol que esa distancia que se camina entre la mitad de la cancha y el punto del penal a la hora de ejecutar uno de dichos tiros en una definición, en una final, y sobre todo en una final del mundo. Hay muchos ejemplos de personas o de jugadores que te pueden explicar lo que significa eso. Montiel, Messi, si hablamos de Argentina, un montón. Pero hay uno que marcó un antes y un después en la historia de los mundiales. Porque fue la primera definición por penales en una final del mundo, por, digamos, la envergadura del jugador, de la figura que falló ese penal en ese momento, por un montón de circunstancias. Y de eso te voy a hablar hoy. Quédate acá, acompáñame si querés conocer más de la historia, si te interesa lo que te voy a contar. Mi nombre es Martín Allen, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Imagínate un estadio lleno, repleto. Figúrate en tu cabeza millones de ojos o miles de millones de ojos en todo el mundo presenciando ese momento por televisión. Una nación con el corazón en la boca y un solo hombre caminando hacia el punto del penal con una pelota debajo del brazo. Estoy hablando ni más ni menos que de la final del Mundial de Estados Unidos 1994 y sobre todo de su partido definitorio, de la final que enfrentó a Brasil e Italia. El penal en cuestión es el que pateó Roberto Baggio. Y para eso nos tenemos que centrar en un 17 de julio del año 1994, hace 31 años y medio. Estamos ubicados en Pasadena, en Estados Unidos, en una tarde muy calurosa, donde se escribió una de las páginas más dramáticas de la historia del fútbol. Y es importante marcar esto porque ese penal que Baggio iba a patear era el que iba a marcar una carrera inmortal para este jugador. Un gran mundial, interesante mundial porque aparte, digamos, tengamos en cuenta que era el primer mundial que se hacía en Estados Unidos, en una tierra que no tenía nada que ver con lo futbolístico, que no le interesaba el fútbol. Era una manera de tratar de introducir en Estados Unidos el tema del fútbol. No tenía todavía una liga como debe ser, firme, fuerte, profesional, con todas las letras. Y este era el primer intento para que Estados Unidos ingresara al mundo del fútbol de una manera más cierta, ¿sí? Después vendría lo que es el fútbol femenino, la MLS, y hoy, aunque todavía está en un segundo o tercer plano, Estados Unidos está un poco más afianzado futbolísticamente. Pero en este caso, bueno, eran estadios colosales, que en la mayoría de ellos eran en realidad estadios o de fútbol americano o de equipos de ligas universitarias, de lo que ellos llaman soccer, el fútbol. Por lo que estamos hablando de un nuevo continente en lo que tiene que ver con lo futbolístico y un fútbol en transición para este país. Y tenemos una final ni más ni menos que entre Brasil e Italia, cuyo antecedente nos lleva al Mundial de México 70, con para muchos el mejor equipo de la historia de los mundiales, cosa con la que yo no coincido, enfrentando a uno de los equipos emblemáticos en lo que tiene que ver con la fase defensiva del fútbol, como es Italia. Sí, un partido que termina 4-1, consagrando a Pelé como uno de los grandes jugadores de la historia del fútbol. ¿Sí? A Brasil como el primer tricampeón del mundo, quedándose con la Copa Jules Rimet, etcétera, etcétera. Pero que en este momento llegaban ni más ni menos que, entre otros, con Bebeto y Romario,
en su mejor momento, y un jugador en ciernes que no tuvo minutos en el Mundial, pero que a la postre se consagraría como una de las máximas figuras de este deporte y para muchos el mejor delantero de todos los tiempos. Estoy hablando de Ronaldo Nazario, que no vio minutos en todo el Mundial. Italia llegó a los tumbos, ¿sí?, al partido decisivo, a diferencia de Brasil, pero tiene un héroe importante en su equipo, que es Roberto Baggio, que ya venía de jugar el Mundial de Italia 90, ¿sí?, apodado el Divino, que, digamos, no era solo técnica y magia, era fe, silencio, talento puro, y durante ese Mundial Baggio se convirtió en leyenda. En octavos, un gol a Nigeria en el último suspiro, 2 goles a España en cuartos de final, y otros 2 goles, ¿sí?, frente a Bulgaria en las semifinales. Gracias a él, Italia lograba avanzar en la Copa del Mundo, con algunos problemas físicos, algo lesionado, agotado físicamente, pero invencible. Crecía partido a partido, y de esa manera se llega a la final de la Copa del Mundo, como ya dijimos, el 17 de julio del año 1994, en el estadio Rose Bowl. Estamos hablando de más de 94.000 espectadores en la cancha, miles de millones de personas sentadas frente al televisor. Una gran final, como ya dijimos, Brasil e Italia, que ya tenía su historia. Un clásico para muchos. Pero, digamos, el partido no dio la talla en cuanto a lo que uno esperaba de dos selecciones como Italia y Brasil. Dos de las 3 tricampeones del mundo en ese momento, junto con Alemania. Pero que en cuanto a lo que tiene que ver con el partido fue trabado, el partido fue aburrido, cerrado, la típica defensa impenetrable de Italia, digamos, pocas circunstancias de riesgo y demás. A todo eso sumado el calor, ¿sí?, de California, ¿sí?, que también pasaba factura en lo que tiene que ver con el físico de los jugadores para el transcurrido del partido. Se terminaron los 90 minutos, no se sacaron ventajas, se fue a 2 tiempos de 30 minutos donde tampoco se sacaron ventajas. Y todo esto daba como resultado la primera final de la historia de los mundiales, que se iba a definir desde los 12 pasos, mediante una definición por penal. Empieza pateando Italia, el primero que falla es Franco Baresi, gol de Brasil, gol de Italia, y todo esto deriva en el penal decisivo de Roberto Baggio. Italia ya había fallado 2 penales. Brasil estaba al borde de la gloria. Era o que fallara Roberto Baggio o que convirtiera a Brasil en su quinto penal para que Brasil llegara, después de 24 años, a revalidar el título del mundo y convertirse en la primera tetracampeona del mundo. Claro, era un destino que prácticamente lo cambiaba solo un milagro. Baggio camina hacia ese punto fatídico llamado punto del penal. Siempre jugaba con el pelo atado, mirada baja, seria, concentrado. No estaba en plenitud física, algo lesionado, agotado o cansado. Y además el peso de la responsabilidad de ser la imagen del seleccionado italiano y sobre quien recaía prácticamente la obligación de llevar a Italia a revalidar un título del mundo que se le negaba desde hace 12 años, desde el Mundial de España 82, donde derrotó a Alemania en la final. Ahora bien, Baggio toma carrera, después de que el árbitro pite, dándole la orden para patear el penal, toma carrera, dispara
pero no es necesaria la acción de Taffarel porque la pelota se va por arriba del travesaño. Se va muy arriba del travesaño, no es que rebota en el travesaño, roza el travesaño, no, se va muy por arriba del travesaño, lo cual consagra a Brasil como campeón del mundo por cuarta vez y provoca la caída de Italia. Baggio se queda solo, inmóvil. Lo único que atina a hacer es agarrarse la cara con sus dos manos y agacharse, ponerse prácticamente en cuclillas, ¿sí? para lamentar en silencio su error y quitarle a Italia la posibilidad de lograr el título del mundo. El fallo no marcó su carrera, no marcó, digamos, la caída de su carrera, pero sí la marcó para siempre, porque siempre está en cada charla, en cada entrevista, en cada presentación donde Roberto Baggio aparece delante de una cámara o para ser entrevistado, siempre aparece y siempre sobrevuela el fantasma de la final de Italia, de Estados Unidos 94, donde falló el penal. Aquel día millones de personas no vieron a un perdedor, vieron a un hombre devastado por la tristeza, pero humano. Roberto Baggio no era solo un futbolista, era un artista, un poeta del balón. Y él siempre lo dijo, este penal fue el momento más triste de mi vida, pero también me enseñó a vivir con las derrotas. No pedí ser recordado por eso, pero tampoco lo esquivo. Lo cargo en silencio como hice siempre. Estamos hablando de un futbolista que jugó entre otros en Juventus, Inter y Milan y fue Balón de Oro. O sea, no es cualquier jugador. Y a esto vamos a sumarle una cosa que era muy importante. Hace un rato en el video dije que la anterior final que Italia y Brasil habían jugado había sido la final de México 70, donde Brasil le gana 4-1 a Italia, ¿sí? Logrando el tercer título del mundo. Esa final la estaba viendo el padre de Roberto Baggio, con un Roberto Baggio muy chico en cuanto a edad, ¿sí? Pero que notó algo que le llamó la atención. Y era el llanto de su padre al momento de terminar el partido y de consumarse la derrota de Italia 4-1 frente a Brasil. Esas lágrimas del padre de Roberto Baggio marcaron al divino, que le hizo una promesa, que lo llevó a hacerle una promesa a su padre, que él iba a revalidar ese dolor, esa tristeza, que él la iba a vengar e iba a lograr que Italia levantara la Copa del Mundo. Y yo creo que eso también un poco pesó sobre él, sobre su espalda, en el momento de pararse a patear el penal. No solamente, digamos, los flashes de todo el mundo sobre él, la responsabilidad de ser la figura y la cara visible de esa selección italiana y prácticamente el responsable y el que estaba obligado a llevar a Italia de la mano para lograr el título del mundo, sino también ese recuerdo que él tenía de su padre llorando y él prometiéndole que iba a vengar ese sentimiento de tristeza a la hora de volver a enfrentar a Brasil en una final del mundo. Lamentablemente no lo pudo lograr, pero me pareció una historia muy interesante, muy atractiva para traerla, para que conozcan un poco más de este emblemático jugador que es Roberto Baggio, y de una final que no es de las mejores, pero que siempre se le puede encontrar la vuelta para contar algo interesante. Perdón por haber estado tanto tiempo ausente, pero estamos de vuelta y vamos a seguir trayendo videos. Por favor háganme el aguante, he tenido muchos inconvenientes, por eso no he estado haciendo videos en este tiempo, pero vamos a estar de vuelta. Gracias por estar del otro lado, gracias por el aguante durante todo este tiempo. Síganme para más contenido, mi nombre es Martín Allen.